Pronto y bienvenidos a Fax Público, en un nuevo episodio. Welcome. El día de hoy quiero hablar de un tema que a mí se me hace muy interesante y que además creo que sirve como... Si bien ya tuvimos un book review en el episodio 3, creo que este sirve como para adentrarnos un poco más en ese aspecto histórico, cultural que tanto quiero incluir en este programa. Y por eso el tema del día de hoy es ¿por qué amo las biografías? En el sentido de por qué me fascinan tanto este tipo de libros. Claro, también entran las autobiografías y otros libros como históricos, pero creo que el término biografía lo explica muy bien y el día de hoy vamos a ver por qué me encantan tanto y por qué creo que es tan importante leer biografías. Pero bien, comencemos. Fax Público, un podcast de Chess Metro. A ver, me encantan las biografías. Pero no siempre me han gustado. ¿Por qué? Porque antes a mí como que hasta me aburrían. Era como, ay, ¿a mí qué me va a interesar leer la vida de tal persona si lo puedo buscar en Wikipedia? Ese era como mi pensamiento. Y obviamente yo creo que era porque pues veía yo biografías en la librería o así de gente que pues no estaba interesado en su vida. Pero cuando me empiezo yo a adentrar en el cine clásico de Hollywood, me empiezo a enamorar de las biografías porque creo que es esta visión tan personal sobre la vida de alguien porque es como un presidente de Estados Unidos que en un discurso dijo que lo curioso era... Bueno, no él dijo que fuera a ser curioso, pero él dijo que... O sea, obviamente en un contexto político específico, pero dijo que las generaciones futuras iban a saber todo. O sea, él dijo, las generaciones futuras van a saber todo de nosotros y nosotros no sabemos nada de ellas, ni cómo nos van a juzgar. Entonces creo que es muy interesante porque creo que las biografías entran muy bien en esa frase que funciona de la manera en que las biografías y las autobiografías y libros así como históricos nos permiten adentrarnos tanto en la vida de alguien, conocer incluso hasta qué pensaba, en el caso de las autobiografías, y saberlo todo de su vida. Y siento que es muy mágico porque pues toda esta gente, a medida que iba viviendo su vida, pues ellos no sabían lo que se afrontaban. Y que creo yo que es como en parte el atractivo de leer sus biografías hoy en día, es que sabemos exactamente por qué van a pasar. Y por eso nos interesa saber qué es lo que pasó, qué es lo que pensaron. Por ejemplo, por decir cualquier cosa, eh, Lucille Ball, que es la protagonista de I Love Lucy, y que también apareció en muchas películas en el cine clásico de Hollywood, que a lo mejor algunos de ustedes no la conocen, pero, por ejemplo, está la escena en Drake y Josh, que seguramente así la van a conocer, en la que Drake y Josh están trabajando en una tienda de sushi y tienen una banda de sushi en la que va saliendo y saliendo sushi y llega un momento en el que no saben qué hacer y lo empiezan a aventar y se lo quieren comer y lo guardan y lo esconden. Pues de hecho esta escena originalmente es del programa de Lucille Ball, que era I Love Lucy, en el que ella trabajaba en una tienda de chocolates. Entonces tenía que empacar los chocolates. Es exactamente la misma escena que pasa en Drake y Josh. La recrearon ellos porque la original es de I Love Lucy. Pero ¿a qué voy con esto? Que por ejemplo ella y su infancia en una familia un poco disfuncional. Y luego cuando los estudios querían sacarla porque pensaban que esta niña tonta no va a llegar a ningún lado. Y toda esa historia, pues, por ejemplo, a mí se me hace muy fascinante porque pues yo conozco a Lucy por el exitazo que fue I Love Lucy, por ser un ícono del cine y de la televisión. Y como que ella, pues a medida que lo iba viviendo, yo creo que no sabía hasta dónde iba a llegar. Entonces creo que eso me gusta mucho de las biografías, que te dan esta magia en la que las personas que están pues contándote la historia, bueno, con ese caso de la autobiografía, pero en el caso del libro así como más de historia, te van contando esta historia y los que la están viviendo no saben a dónde van a llegar. Y creo que es algo muy mágico, porque a lo mejor ellos sí tienen esta idea en la que quieren llegar a cierto punto o traen esta idea, por ejemplo, la historia de Xerox y cómo iniciaron Silicon Valley, que se cuenta de manera espectacular en un libro que se llama Dealers of Lighting, que es... Luego digo quién es el autor, pero se llama el libro Dealers of Lighting, y justo cuentan cómo Xerox compra a esta empresa de computadoras, que ahorita no me acuerdo bien el nombre exacto de la empresa, pero el chiste era que Xerox tenía dentro de su compañía esta historia en la que ellos buscaban innovar y tenían un centro de investigación en Rochester, si me parece que es Rochester, en Nueva York, donde está la sede de Xerox. Y entonces ahí tenían el centro de investigación porque querían ellos mejorar las fotocopiadoras, porque eso fue lo que hizo Xerox famoso. Y entonces lo que pasa es que compran este sistema, bueno, estas computadoras,
y desarrollan la primera computadora de la historia. Bueno, la primera computadora moderna, que era muy cercana a lo que después fueron las computadoras de escritorio, y que estoy hablando fue en los años 70, o sea, fue súper, bueno, a mí se me hace súper atrás, en el sentido como de la historia de la computación. Creo que en los 70 era todavía muy temprano y ya existía la primera computadora personal que sacó Xerox y que después la dejaron, y de ahí esa tecnología que dejaron ahí olvidada la tomó Microsoft y Apple para en los 80s hacer la Macintosh, no me sé bien el nombre, y pues las computadoras de Microsoft. Y entonces se me hace muy interesante porque te cuentan esta historia de los investigadores y cómo se van a Palo Alto, en California, donde abren el Palo Alto Research Center, que es PARC, y que fue el primer centro de investigación en Silicon Valley. Y lo que voy y a lo de donde quiero llegar es que me encanta y se me hace una historia hasta tan romántica hasta cierto punto de cómo ellos están tan interesados en desarrollar este producto y tienen esta idea de lo que quieren hacer, pero a lo mejor no saben el mega parteaguas y la mega revolución tecnológica que van a armar. Y ni siquiera a lo mejor se imaginan que gracias a que escogieron Palo Alto, California, ahí va a ser Silicon Valley, que en 30, 40 años después es el epicentro tecnológico que soy. Y se me hace increíble y hasta cierto punto inspirador porque, otra vez, es como esta gente que tiene esta idea de lo que quiere hacer, sabe a dónde quiere llegar, pero no saben lo que les depara en el camino. Y nosotros, desde nuestro punto de vista contemporáneo, pues sí podemos ver lo que les deparaba. Y siento que eso es algo, wow, como muy mágico. Y me encanta porque justo hablaba ahí en ese libro de Dealers of Lighting, en el que como la oficina poco a poco se les fue quedando chica, porque era tanta gente la que empezaron, creo que empezaron como con 14 empleados, algo así, después ya eran 400, una cosa así, y fue, para mí es mágico, o sea, no sé, me fascina ver todo este proceso de gente y cómo fueron haciendo las cosas, como también está el libro de Mary Kay Ash, que es Big Things Happen, Magic Things Happen, una cosa así. Al final del programa les digo bien los títulos de los libros. Pero justo en su libro, Magical Things Happen, creo que es Magical Things Happen. Bueno, el punto es que Mary Kay, que es la de los cosméticos Mary Kay, ella ya tenía lista toda la historia de cómo construyó Mary Kay. Es súper interesante, porque si mal no recuerdo, era el esposo de una vecina, una cosa así, que trabajaba en una empresa de cremas. Y pues él, como estaba en contacto diariamente en la línea de producción con las cremas, Mary Kay descubrió que sus manos estaban perfectas del señor. Entonces le preguntó y el señor le dio una crema, y luego Mary Kay empezó a investigar los elementos de la crema y fueron así desarrollando junto con sus hijos, e hicieron Mary Kay Cosmetics. Y lo que se me hace muy padre y muy revolucionador, creo que así no se dice, revolución, bueno, X. El chiste es que lo que se me hace tan mágico o tan impactante incluso es que ya cuando Mary Kay ya tenía todo listo para lanzar su línea de cosméticos, su esposo muere. Muere como a los 3 días, una cosa así, antes de lanzar Mary Kay Cosmetics. Entonces los hijos le querían decir a Mary Kay que pues si era necesario que cancelara todo el proyecto. Y Mary Kay pensó y dijo, no, yo creo que su papá hubiera querido que siguiera adelante. Y sacó a Mary Kay Cosmetics. Y ya ahorita lo vemos y es Mary Kay, la empresa transnacional de cosméticos. Y en su momento era... O sea, estaban hablando que tenían en su cochera el inventario. O sea, se me hace tan... Wow, es como, qué belleza, incluso. Y yo creo que sí hay mil historias, como por ejemplo, la de María Callas, en la que... O sea, ella empieza como una adolescente con prodigio porque su mamá la presionaba bastante que practicara música cuando vivían en Grecia. Y entonces ella se va a Nueva York porque huye de la mamá y se encuentra con el papá porque estaban divorciados y el papá ya vivía en Nueva York y llega a la comunidad griega en Nueva York. Y entonces ella sigue con sus clases de piano y sus clases de canto y es una alumna excepcional. Pues a ver, es que ella iba a ser María Callas. Y entonces llega un momento en el que el Met, la ópera metropolitana de Nueva York, le ofrece dos papeles. Uno iba a ser para Turandot y el otro iba a ser para Fígaro. Y entonces ella dice como que, a ver, yo no tengo la complexión que tiene Turandot y yo no sé cantar alemán como para cantar Fígaro. O sea, no me voy a ridiculizar nada más por tomar el papel. Y el Met le dice, es que, bueno, le dicen, ¿eres tonta o qué? O sea, somos el Met, estamos ofreciendo algo y tú lo estás rechazando. Y eso a ella le molestó mucho y le dice, sí, te estoy rechazando. Y no solo eso, en el futuro van a rogar que yo cante aquí. Y se fue. Y dejó, entre comillas, al Met plantado, lo que hizo varias cosas, que eso hizo una rivalidad que quisiera toda la vida de María Callas entre ella y los directores del Met. Y también
Eso hizo que María Callas se fuera a Europa a probar suerte en el Festival de Verona en Italia, donde la descubre y luego descubre a Meneghini, que va a ser su marido y la va a lanzar y wow. Pero a lo que voy es eso, o sea, a lo mejor en su momento mucha gente le pudo haber dicho de que cómo es posible que rechazaste al Met. Y ella estaba tan segura de a dónde iba a llegar que dijo a mí no me importa y yo sé lo que voy a hacer y llegó a ser la soprano más influyente del siglo XX y cantó en la Ópera de París ante la reina, ante los príncipes de Inglaterra, ante el presidente de Francia, ante el ministro de Defensa, ante Brigitte Bardot y muchas estrellas más del cine francés. Y se hicieron un documental, una película que se llama A Night at the Opera, en el que grabaron todo lo que pasó en la alfombra roja para llegar a esa presentación que iba a hacer en la Ópera Garnier de París. O sea, estás hablando que es una persona a la que el Met llamó que era, no sé, descabellada por ignorarlos y llegó súper, súper lejos. Entonces, eso es lo que me encanta de las biografías, es este aspecto de análisis, de ver cómo esta gente como que sabía lo que quería lograr y cómo lo van haciendo, porque creo que es algo muy importante en la vida, aprender a amar el proceso, porque muchas veces nos centramos en el objetivo final o nos centramos en lo que queremos lograr o en, ay, quiero yo escribir un libro porque quiero que sea un New York Times bestseller y así no funciona tanto, tienes que escribir porque lo amas o porque tienes esta necesidad de escribir más que por querer como ser ya un autor al estilo Stephen King, pues no, pero ese es uno de los factores que me encantan de las biografías. Y el otro es que yo creo que las biografías son los verdaderos libros de autoayuda. ¿Por qué? A ver, yo no le tiro hate a la autoayuda, qué bueno. Si hay gente a la que le sirve la autoayuda, qué bueno. Pero yo creo que los libros de autoayuda a veces son como que muy cómodos. O como que siento yo que no, no sé, no logro conectar, al menos hablo desde mi opinión, pero no logro conectar porque luego se me hace muy como, sí, yo soy el doctor fulano Pérez, que tengo 1000 doctorados por Harvard y por Yale y 1000 conferencias, y yo te voy a decir a ti lo que tú tienes que hacer, tienes que pararte temprano, tienes que meditar media hora al día, tienes que desayunar todos los días muesli, tienes que ir a correr 40 minutos, tienes que hacer esto porque es lo que hace la gente exitosa. No, no sé, a mí no me parece. A mí no me parece, será que a mí no me gusta que me digan qué hacer, entonces como que eso a mí, no sé. Y en cambio, las biografías son historias reales, es gente que, casi casi gente como tú y como yo, que nacieron en Nueva York, nacieron en Alemania, nacieron en México, en cualquier lado, y eran, cuando nacieron, pues eran gente sin reconocimiento. O sea, a lo mejor hay casos en los que eran hijos de gente famosa o de gente muy exitosa, pero al final de cuentas todos nacemos igual. Entonces es gente que poco a poco se fue abriendo camino y de verdad lo lograron. Y creo que en sus lecciones, porque obviamente no existe como tal una vida perfecta, y puedes ver todo lo que tuvieron que pasar miles de personas y situaciones diferentes. Y es increíble porque creo que a veces vemos a todas estas personas casi como nuestra, bueno, por lo menos para mí, mi constelación de estrellas, que es como todas esas estrellas del cine y de las artes, pero pasaron por muchos problemas. Era como, por ejemplo, vemos a Elizabeth Taylor, que a todos nos fascina, pero a veces se nos olvida todas las veces que estuvo internada en un hospital por problemas de salud y que incluso ya se había acostumbrado a leer sus obituarios en el periódico, porque cada vez que la internaban, los periódicos amarillistas decían, se murió Elizabeth Taylor y sacaban obituarios y luego salía ella a desmentir de, no, no estoy muerta. Y no sé, es como, wow, o es por ejemplo cuando Lauren Bacall perdió a su marido, que era Humphrey Bogart, y ella tenía, me parece que 27 años, 27 o 37 años tenía ella, y y lo perdió porque falleció por un problema de pulmón, si mal no recuerdo. Y es como que fuerte, tan joven, y perdió a su marido, que era el amor de su vida, y ya con 2 hijos, y una carrera en Hollywood que empezó por suerte casi, porque ella empezó como modelo en Nueva York. Porque la biografía de Lauren Bacall me encanta, porque ella empieza como una adolescente con esta inquietud de querer ser estrella, de querer ser actriz, y no sabe cómo empezar, y se mete a la escuela de actores de Nueva York, donde creo que la expulsan al final porque no era buena, o sea, Lauren Bacall, y la expulsan porque no era buena, y luego para ganarse ahí, entre que era estudiante y todo, para ganarse la vida, empieza a vender unas revistas de que hacían que era como del mundo del teatro en Broadway, y eran así como que revistitas o fascículos sobre el teatro y los vendía, creo que eran 5 centavos, una cosa así, y después se iba a caminar a la calle, no sé qué calle es en Nueva York,
donde están, bueno, por lo menos en los 50, donde había muchos talleres de moda, donde salían así que luego salen en series, que era como que esta calle en Nueva York y cruzaban con los carritos llenos de ropa y vestidos y se iba a encontrar y a buscar trabajo ahí a ver si alguien la quería pescar como modelo. Y después conoce a una señora, que esa señora, si mal no recuerdo, resulta ser la editora de Harper's Bazaar en Estados Unidos y la ponen en la portada y, y hasta creo que era una portada sobre la Cruz Roja, una cosa así. Y la ponen ahí en la portada y ahí publican la revista y del otro lado de Estados Unidos, en Los Ángeles, la esposa del director de la Fox ve a esta señora, que es Loren, bueno, esta chavita, que es Loren Bacall, y le dice a su marido, tienes que traerla para que sea actriz. Y le hablan, y entonces los demás estudios se enteran que Fox le llamó, y entonces MGM le ofrece un contrato, Fox le ofrece un contrato, Paramount le ofrece un contrato, y así nace la carrera de Loren Bacall. Y se me hace wow, porque justo ella platica cómo de la noche a la mañana ya tenía 3 contratos y tuvo que escoger uno. Era Howard Hawks, creo que el presidente de Fox. Total, se va a Estados Unidos, digo, a Los Ángeles y cuenta ella cómo su familia la fue a despedir y llegó sin nada. O igual cuando otra vez Lucille Ball llega a Los Ángeles porque ella era creo que de Nebraska, me parece, o de... No, creo que era Nueva York. Bueno, el chiste era que ella venía igual, de casi de la misma área, y cómo pues sin nada, y llegar y rentar un departamentito minúsculo, y cómo después con sus ahorros se compró un carro, que en aquel momento era un carro creo que del 36, o sea, estoy hablando que eran los años inicios de los 50, entonces se compró como que un carro súper viejo, que era un carro del 36, y así empezaron, o igual como Peggy Lee, la cantante de jazz que yo adoro, que ella llega a Los Ángeles y le agarra una neumonía terrible por el frío, y se regresa de donde ella era, creo que era Dakota del Norte. Y entonces ella dice que, o sea, ella escribe en su autobiografía, ella platica que dice, Dios santo, ella dice que se propuso a sí misma, no voy a volver a Los Ángeles hasta que pueda volver como una verdadera celebridad. ¿Y qué pasa? Se va a Chicago y un día caminando por el hotel en el Ambassador de Chicago se estaba presentando esta Big Band, porque era la época de las Big Band, y se queda escuchando y después la contactan que, que la cantante que iba a irse en tour con esa banda del Hotel Chicago, pues que algo le pasó y no va a poder cantar, que si no quería cantar ella. Entonces ella va, accede, porque pues la veían mucho en el Ambassador de Chicago, y, y así empieza Peggy Lee con esa Big Band y luego se hace Peggy Lee. Y luego igual es la misma historia que Nico, la modelo alemana, que yo la amo totalmente. ¿Por qué? Porque es wow, para mí Nico es un mito, verdaderamente. Ella tenía muchas frases y... Pero ¿quién es Nico? Probablemente si les gusta el rock van a ubicar a The Velvet Underground plus Nico. ¿Por qué? Porque ella nace en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial y le toca la invasión, bueno, no la invasión, le toca pues la guerra y luego cuando llegan Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia a tomar Berlín, que era donde ella era, y entonces, pues la situación era muy, muy grave económicamente. Y su mamá le exigía que trabajara y le pedía, tienes que trabajar. Y ella decía, no, a mí me van a descubrir. Y de ahí no la sacaban. Y la mamá desesperada porque su hija no hacía nada. Y total, un día le consigue un trabajo en una tienda con un conocido, que era una tienda creo que de guantes. Y llega Nico a trabajar y está ahí en la tienda. ¿Y qué pasa? Que el empleado, o sea, ella se queda parada. Y el gerente le dice, como que, oye, tienes que moverte. Y le da una caja de guantes y ella la agarra y la tira. Y el gerente ya no la aguantó y la despidió. Ese día llegó a su casa y le dijo a su mamá, es que me despidieron, creo que soy muy tonta para trabajar. Jo, jo, jo. Es que ya en la biografía decían que ella se reía mucho con jo, jo, jo. Entonces la mamá desesperada se rinde. ¿Y qué dice Nico? Ella dice, pero a mí me van a descubrir. Y un día se va a los almacenes de Berlín, que era este equivalente al Palacio de Hierro, aquí en México, o las Galerías Lafayette de París, o Selfridges de Londres. El equivalente de esas tiendas, pero en Berlín. Y creo que es la KG... No, no, no es la KGB. Es que empieza con K, algo así, la tienda. Total, ¿qué pasa? Que va caminando por las tiendas, por adentro, y la ve un diseñador que tenía ahí un local, y le dice, ¿tú no quieres ser mi modelo? Y ella le dice, sí. Y así la descubren, ¿y qué va a pasar? Que ese diseñador le cambia el nombre, bueno, porque ella se llamaba Krista Pavgen, y le cambia el nombre a Nico, porque él decía que eso le iba a sentar mejor con su belleza andrógina,
y entonces la mandan a París, se la manda a París con sus conocidos y en París la agarran de modelo y luego eso mismo hace que se vaya a Italia de vacaciones con la esposa de un productor que la conoce en París y la invita a su casa y ese productor es nada más y nada menos que Dino De Laurentiis y después empieza a aparecer en pequeños papeles en Italia, sale en la Dolce Vita de Fellini, luego se va a Londres porque ella quería ser cantante más que actriz, porque aparte no le gustaba que en el mundo del cine pues era como es algo muy visual, pues se fijaba él mucho en su belleza y eso a ella no le gustaba nada. Y al final de su vida ella se va a autodestruir con tal de no ser bonita, porque para ella su frase que la marcó, que ella siempre decía, era que la belleza es el inicio de todos los males. Entonces ella se va a Londres, creo que incluso se queda en casa de George Harrison o Paul McCartney, uno de los Beatles, luego la corren porque la esposa de Paul McCartney o de George Harrison le dice, no te puedes quedar aquí a vivir, porque se quedó como 3 semanas, una cosa así. Se va a Estados Unidos y ¿qué pasa? Que llega con su vinil grabado porque fue Bob Dylan, que Bob Dylan le dijo, creo que sí era Bob Dylan. Sí, estoy segurísimo, porque Bob Dylan hizo una canción para el hijo de Nico y después Nico se pelearon porque por los derechos y esas cosas. Pero que entonces un día en una fiesta Nico conoce a... Sí, estoy segurísimo que era Bob Dylan. Y, y le dice, ayudan a grabar una canción. Y Bob Dylan no quería. Y un día que Bob Dylan estaba muy tomado, le habla y le dice, a ver, ya vente a grabar. Y graban su disco, que era un vinil que tenía 2 canciones. Una era I'm Not Saying That I Love You. Y la otra era... Ay, no me acuerdo ahorita, pero muy buenas canciones, así que llama Nico. Y de hecho se siente este ritmo de Bob Dylan, o este ritmo muy comercial, que como dijo un locutor de los 70s, bueno, lo que dijo un locutor, sí, en aquella época decía, en aquella época decir comercial no significaba que fuera malo, sino que era como un ritmo muy, muy popular. Pero bueno, paréntesis. Total, graba, llega a Estados Unidos, conoce a Andy Warhol, va a su factory, Andy Warhol se fascina de Nico, entonces llega Nico con su disco y le dice, hola, soy Nico, tengo un disco. Y Andy Warhol en aquel momento estaba planeando hacer The Velvet Underground y le dice a Lou Reed de que, ay, mira, está esta chava que canta, vamos a incluirla. Lou Reed no quería, se pelean. De hecho, Lou Reed nunca la quiso en el grupo, por eso es The Velvet Underground plus Nico. Nunca la quiso integrar a The Velvet Underground. Y luego, ¿qué pasa? Sucede lo siguiente, que es que llega un momento en el que se pelean, se sale de The Velvet Underground, que de hecho en The Velvet Underground va a ser Ay, ¿qué canciones? La de... Bueno, es que ese álbum donde está el plátano que hizo Andy Warhol, pero que sale Sunday Morning. I'll Be Your Mirror, me encanta esa canción, I'll Be Your Mirror. Y luego la de All of Tomorrow's Parties, padrísima, esa canción es una joya. Pero bueno, ¿qué pasa? Que se va a tocar a los bares. Aunque bueno, ya estoy haciendo este capítulo sobre Nico, pero pero el chiste es ese, que es esta historia porque a mí se me hace fascinante. Y entonces, eso es lo que me encanta de las biografías. Y creo que es la verdadera autoayuda. Bueno, hasta cierto punto. Pero porque tú ves todos estos struggles o estas batallas que tuvieron y cómo logran salir adelante. Y cómo a veces se rinden y lo dicen, me rendí, no sabía qué hacer. Y después renacen como el ave fénix. Entonces creo que eso es lo que me encanta de las biografías. Aparte del gran valor histórico que tienen. Porque es como de primera mano escuchar las versiones de mucha gente. Aunque esto ya implicaría un poco más como que biografías políticas o así, en la que cuentan los detalles de reuniones importantes o de misterios de la historia o cosas así. Pero creo que es algo muy, muy válido las biografías. No, no muy válido, muy valioso las biografías. Y creo que todos deberíamos aspirar a tener una biografía. Y no lo digo en el sentido de que todos deberíamos aspirar a escribir nuestro libro de no, mi autobiografía, pero sino en el tener una vida tan plena y tan... No quiero decir exitosa, pero lo que me refiero es que tener una vida en la que tú te sientas tan satisfecho que te atreverías a escribir tu biografía. En la que sabes que tu vida la hiciste lo que tú querías, que si escribieras una biografía estarías satisfecho. Esa es para mí una de mis metas en esta vida. Y, y no sé, me gusta ponerlo así porque a veces tengo problemas o situaciones y luego me quedo pensando y digo, ¿cómo se vería esto en mi biografía? Literal, si lo pienso, no sé qué también esté, pero yo lo pienso. Y luego como que lo pienso y digo, ¿cómo? O sea, ¿qué tan bien se vería? ¿Qué tan wow se vería? ¿O qué tan tonto se vería cierto problema, cierta situación? Y si se ve muy tonta, digo, pues tengo que salir de esta. O sea, no puede ni siquiera ser mencionada en mi biografía. Entonces eso me motiva mucho porque es como, o sea, sí es un poco más como chiste, más que realidad, pero sí es como una forma en la que yo afronto los problemas, que es como que vale la pena estresarme, si vale la pena,
que esté en mi biografía. Si no, ¿para qué me estreso? Si no, ¿para qué le doy importancia? Si esto no va a ser un momento trascendental en la página 42. Pero, no sé, me encanta. Y siento que es algo muy padre las biografías. Y creo que hay mil biografías, porque también yo creo que hay que salir un poco de esta imagen que tienen, o por lo menos yo tenía, que eran como que libros muy aburridos. Porque yo creo que depende mucho de la persona. Por ejemplo, la autobiografía de Sasa Gabor, la de One Lifetime is Not Enough, es una joya y es una fiesta ese libro. O sea, porque Sasa es una persona tan cómica, tan como alivianada, que me encanta. Entonces su biografía yo me la aventé rapidísimo porque está chistosa, está muy amena. Y obviamente biografías muy serias o muy grandes como la de Titan, The Life of John D. Rockefeller, que eso sí es un librote que me falta leerlo, pero bueno, empecé y llegué como a la página 30 porque es como que muy, ¿cómo decirlo? Como que muy no muy profundo, pero es un libro muy grande y tienes que como que concentrarte, porque siento que es como que hasta el nombre, ¿no? Como que como dicen, la fama le, le precede, que es como, ay, la vida de John D. Rockefeller va a ser un librote. Entonces, como que, no sé, creo que también ese es un juego que podemos tener con las biografías. Que bueno, es como también el caso de Jean Tierney en su autobiografía Self Portrait. Y ella cuenta cómo la descubrieron en Hollywood porque su papá era vendedor de seguros, me parece, y fueron a Los Ángeles porque había un cliente. Y como estaban conociendo la ciudad, pues le dieron un recorrido por un estudio de Hollywood. Entonces van por el tour dentro del estudio y un productor ve a Jim Tierney y le pregunta, ¿tú quieres ser una estrella? Y él dijo que sí, pero el papá le dijo, no, si tú quieres ser actriz, vas a empezar en Broadway. Entonces se regresan a Connecticut y la mete a clases de teatro en Nueva York y eventualmente se hace un éxito en Broadway y luego llega a Hollywood y bueno, Tim Tierney. Pero ¿a dónde quiero llegar con esto? ¿Qué es eso? O por lo menos a mí se me hace tan fascinante ver todas estas vidas y ver todo lo que lograron y más que nada cómo fue su proceso, cómo a veces hay mucho como que en juego por parte del destino que estaban en el lugar correcto a la hora correcta, como fue el caso de Grace Kelly cuando conoció a su esposo, el príncipe Rainiero de Mónaco, que fue por pura suerte, porque Grace vuela a París porque iban al Festival de Cine de Cannes. Entonces en el tren de París a Cannes se encuentra con un amigo de ella que era periodista y que era el esposo de Olivia de Havilland. Y entonces le dice, ¿sabes que estaría bien que tú vayas y tomes fotos con el príncipe de Mónaco? Entonces como que dice, ah, ok, está bien, y hacen el plan. ¿Y qué pasa? Que la noche antes de irse a encontrar con el príncipe de Mónaco, se va la luz en el hotel, no puede planchar su vestido y se tiene que poner un vestido de noche. Total, al día siguiente, saliendo del hotel, la siguen los paparazzis y choca su limusina en un semáforo por los paparazzis y se tiene que bajar, tiene que esperar a que venga otra limusina, la llevan al Palacio de Mónaco y ¿qué pasa en el Palacio de Mónaco? Que el príncipe estaba en una junta y entonces no la podía atender, pasó como una hora, hora y media, ya se iba a ir y uno de los encargados del palacio, con tal de que no se fuera, le dice, ay, le damos un recorrido. Y le dieron todo un recorrido por el palacio que duró como otra hora y después de eso, se tardó todavía más y ya sale el príncipe y se muy avergonzado y le dice que una disculpa, que estaba en una junta, que si quiere que le dé un recorrido y ella dice, ya me lo dieron. Entonces, tienen brevemente, platican muy brevemente porque ya no quedaba tiempo, se hacen las fotos, que en las fotos sale como la princesa de Hollywood conoce al príncipe de Mónaco. Empiezan a intercambiar cartas porque ella le manda una carta en agradecimiento por su hospitalidad y empiezan a intercambiar cartas y eventualmente se van a casar. Entonces, ¿qué pasa? Que se me hace como que, wow, todas estas historias. Y aparte siento que está muy padre, porque luego uno ve las vidas y es como, pues uno, será por cultura general o porque eres fan de esa persona, como que conoces esos como hitos o acontecimientos importantes, pero descubrir todo ese proceso, todo lo que pasó, se me hace mágico. Entonces, eso es lo que me gusta tanto de las biografías y también de los libros de historia como el de Dealers of Lighting, con la historia de Xerox, o el libro que escribió G.W. Marriott sobre The Marriott's Way, creo que se llama, y se me hace fascinante. Pero bueno, vayamos a las recomendaciones de biografías. Bueno, ya volví con los libros, como los pueden ver. Bueno, si están en YouTube me están viendo, pero si están en Spotify o en Apple, pues ahorita se los voy a ir platicando, no se apuren. Pero a ver, vamos a empezar. Son mis recomendaciones de biografías y obviamente es gente que yo admiro, y gente que me cae bien, o gente que me gusta, o que me interesa su vida, entonces por eso están aquí. Obviamente ustedes son libres de buscar de sus ídolos, sus biografías. Pero bueno, comenzando, hay una que está en digital porque esa no he encontrado el libro físico, que es Nico, The Life and Lies of an Icon, que esa es la historia de Nico. Entonces es la que yo le recomiendo, digital. Y ahora sí vamos con los libros físicos, comenzando con este que lo mencioné, Marriott's Way, The Spirit to Serve, que es de G.W. Marriott. Es
Un libro muy ligero. Obviamente si les interesa el liderazgo, pues también les sirve porque son lecciones como de The Spirit to Serve. Pero aparte, G.W. Marriott explica cómo nace Marriott y cómo empieza Marriott. Y se me hace fascinante porque cuenta cómo empieza la cadena de hoteles. O sea, tiene historia y tiene lecciones de liderazgo por si les interesa. Luego tenemos, bueno, alguien más moderno, porque a lo mejor hay gente que no es tan fan como yo del siglo XX. Pero este es de Connor Franta, se llama A Work in Progress. Y está muy padre porque es sus memorias, cómo empezó a crear contenido y cómo empezó a escribir, que hoy en día es escritor. Y sí, probablemente conozcan a Connor Franta. Me cae muy bien y su autobiografía está muy padre. Aparte que el libro está muy interesante porque como a él le gusta la fotografía, es una mezcla entre libro de autobiografía y ciertas fotos. Una diseño editorial muy interesante. Luego tenemos Divas Rebeldes de Cristina Morató. Este es un must de las biografías. Qué mejor. Si ustedes quieren adentrarse en la historia o en personajes importantes, qué mejor que Divas Rebeldes. Porque esta fue mi primera biografía. Porque ahí viene la biografía de María Callas, que fue la primera biografía que yo leí. La biografía que me cambió la vida. Entonces sí, y también vienen muchos personajes. Viene María Callas, Coco Chanel, Wally Simpson, que fue, si no la conocen, es la esposa de el tío de la reina Isabel, que fue el que abdicó la corona. Ella es Wally Simpson. Eva Perón, Bárbara Houghton. Bárbara Houghton, no me acordaba de ella. Qué historia. Hay que hablar de Bárbara Houghton en un episodio. Que la apodaban la pobre niña rica porque era millonaria a morir y con una soledad espantosa. Pobre. Audrey Hepburn y Jackie Kennedy. Están cortitas las biografías, están súper bien escritas, súper bien investigadas. Entonces, altamente les recomiendo este libro. Léanlo, por favor. Si van a leer alguno, lean este. Luego continuamos con el que les dije. Miracles Happen, esa era la palabra. Miracles Happen de Mary Kay Ash. En el que ella habla también de cómo empezó Mary Kay, sus trabajos antes de Mary Kay, cómo vino la idea. Sí, creo que la historia empezó en Roma, una cosa así, ahí le vino la idea, porque estaban de vacaciones en Roma con su esposo. Pues sí, ahí empezó la idea de Mary Kay. Y ella traía sus cremas. Y una señora en un café de Roma le dijo, ay, qué bonita piel tiene. Y ella dijo, ay, gracias. Y como que se le prendió la chispa para hacer maquillajes. Pero bueno, Mary Kay Ash, léanlo, muy chido. Y claramente con el que empecé el episodio, Love Lucy, la autobiografía de Lucille Ball, es verdaderamente espectacular. Vale mucho la pena. Aparte, Lucy es una persona tan como que divertida y a la vez un poco seria. Entonces siento que también sirve porque rompe ese como paradigma de Lucy como siempre ella tan chistosa y tan alegre. Y creo que es una de mis inicios de biografías favoritas porque empieza diciendo I'm a Leo, I was born on a Sunday, August 6, 1911. Y luego, unfortunately, everybody knows my birth date because I told the truth when I first came to Hollywood. Me encanta. Dice, soy una Leo, nací el domingo, agosto 6 de 1911. Lamentablemente todos conocen mi fecha de nacimiento porque dije la verdad cuando llegué a Hollywood por primera vez. Con esas palabras empieza Lucille Ball su autobiografía y es espectacular. Luego tenemos Tears of Battle de Brigitte Bardot. Si ustedes la conocen, a Brigitte Bardot, la ícono del cine francés de los 60 que cantó con Serge Gainsbourg, fue un sex symbol de los más importantes culturalmente hablando. ¿Y qué pasa? Que a mitad de su carrera dejó todo para perseguir su pasión por los derechos animales. Entonces, esto se llama Tears of Battle, an Animal Rights Memoir. Y se me hace muy increíble y muy importante porque Brigitte Bardot, yo intenté buscar biografías de ella y casi no había. Y el hecho de que haya una autobiografía sobre una mujer sobre la que se ha escrito tanto, porque casi, o sea, no diría que fue como una Marilyn Monroe, pero casi así un icono del cine francés. Entonces escribió mucho de ella, escribieron muchas cosas debido a su belleza, y entonces escuchar de sus propias palabras creo que vale mucho la pena. Y además toca ligeramente el tema de su carrera porque tiene que, pero más que nada habla de su historia, la lucha de los derechos animales. Entonces, si les interesa Brigitte Bardot, les interesa el cine, les interesa Animal Rights, este es el libro para ustedes. Y después tenemos esta biografía de John F. Kennedy que la escribió André Caspi. Me parece que esta es una serie que aquí dice Renfe ABC, Ediciones Folio, bueno, algo así, pero me parece que esta es parte de una serie de biografías porque he visto otras con la misma portada. Pero esta biografía de John F. Kennedy está muy buena y lo que me gusta es que empieza con el día del asesinato. ¿Por qué? Porque el autor dice que si vamos a hablar de la vida de alguien es mejor empezar con el escándalo. Y habla sobre la muerte de John F. Kennedy, el asesinato.
y después ya habla de su vida y es muy interesante porque yo desconocía muchas cosas de John F. Kennedy, porque luego también en los medios se pinta como casi el mejor presidente en la historia del mundo y también tenía sus puntos como problemáticos dentro de su administración, dentro de su matrimonio, entonces es un libro muy interesante. Y finalmente tenemos Lauren Bacall, By Myself and Then Some. Este es el libro que les contaba de Lauren Bacall, su vida, wow. Y aparte la forma en la que afronta su vida se me hace increíble. Y yo, la verdad, soy muy fan de Lauren Bacall, de sus películas, de cómo habla, de cómo actúa, de todo. Se me hace increíble esta mujer. Entonces, su biografía, autobiografía, es verdaderamente muy buena. Están mis favoritas. Esta, junto con la de Lucille Ball y la de Sasa Gabor, que no la tengo en este momento aquí. Pero son espectaculares. Y bueno, ya, creo que ya hablé mucho, pero las biografías me fascinan. Entonces, gracias por estar aquí el día de hoy en este episodio de Fax Público. Y si les gustó este episodio, me alegro. Es que no quiero decir así como si les gustó, denle like, suscríbanse. No, pero si les gustó, me alegro mucho. Y si no les gustó, bueno, ya vendrán otros. Pero bueno, hasta aquí el día de hoy en este episodio de Fax Público. Espero les haya gustado. Ya dije eso, I know. Pero bueno, hasta la próxima. Arrivederci. Chao.